solo, pero aún lo sentencias más. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Dice por aquí Tordíaz, Fran García es un toro con la cabeza bajada que se pega contra las paredes, no tiene cerebro futbolístico. Mira, yo no sé si también esto será una cuestión, entiendo, también de confianza, pero lo que está claro es que están todos muy, muy perdidos, ¿eh? Bueno, chicos, voy a dar paso ya porque si no nos va a dar tiempo al corresponsal en Londres del diario AS, el grandísimo Pablo Montaño. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén, amigo? Muy buenas. Perdona por el leve retraso. No pasa nada, no te preocupes. Yo estoy todos los días aquí y voy siempre con un poquito de retraso, no de hora. Vale. Pablo, fíjate que con Pablo ya lo había hablado esto de vernos, lo hablé con unos días de antelación. Claro, yo me esperaba un día diferente en el Real Madrid, pero el día de hoy el Real Madrid va un poco de antorchas. Aún así, quiero seguir haciendo un pequeño análisis y más, con más razón, de cómo llega este City y el daño que le puede hacer este Real Madrid. Recordamos que el miércoles a las 9 de la noche el Real Madrid tiene un partido no decisivo, entendedme lo que voy a decir en cuanto a clasificación, pero sí en lo que se refiere a sensación y posibilidad de que se marche Xabi Alonso del Real Madrid. Quiero preguntarte un poco, Pablo, Sí. si hay ahora mismo, tú viendo lo que estás viendo del Real Madrid, ¿hay tanta diferencia entre un equipo y otro, entre el Manchester City y el Real Madrid? Sobre todo te diría que si hay diferencia, que creo que ahora mismo sí, es en claridad de lo que quiere cada equipo. Es decir, el City no es ahora mismo, aunque esté muy bien, y eso es una realidad, que el equipo de Guardiola llega muy bien a este encuentro contra el Madrid. No es un equipo perfecto. El City sigue teniendo problemas defensivos, sigue sufriendo muchas veces en transición, sigue sufriendo cuando no tiene un ancla que sujete bien el centro del campo, pero al menos sí es un equipo que tiene claro cómo quiere atacar, con quién quiere atacar, qué estilo de juego, cómo va a hacer daño a sus rivales, cómo va a intentar protegerse ante sus adversarios, cosa que yo creo que es el problema que le está fallando ahora mismo al Real Madrid, que no está siendo un equipo con las ideas claras y que lo que más está, entiendo yo, desde aquí, a mi forma de ver, haciendo dudar del proyecto de Xabi Alonso, es que se intuían pues unas propuestas y una idea de juego y un planteamiento y una proyección del imaginario futbolístico de Xabi Alonso en el campo, y eso no se está viendo. Entonces yo creo que esa es ahora mismo la gran diferencia, que el City, sin ser perfecto, tiene claro a lo que juega, que Pep ha recuperado a muchos de los jugones y futbolistas determinantes para su plan, y Xabi Alonso no. Sigue, yo creo, un poco financiado y un poco agarrado a sus estrellas, sobre todo a Mbappé, y a que tengan algunos de estos días lúcidos. Pero si no es así, le falla. ¿Viene con alguna baja el City importante? ¿Alguna que quieras destacar? Rodri, obviamente la más importante de todas es la de Rodri Hernández, sigue fuera, pero, aunque el pero siempre cuando se habla de un Balón de Oro es de aquella manera, pero tiene a un Nico González que lo está haciendo muy bien, que después del periodo de adaptación que tuvo la temporada pasada, se ha convertido en un fijo. Es más, una de las últimas ruedas de prensa de Guardiola decía que ahora el problema del City es que necesitan un reemplazo para Nico, porque está jugándolo tanto y está jugando todo el gallego y necesita dosificarse. Y sin Rodri, pues ahí obviamente ha perdido una pieza muy importante en el centro del campo del Manchester City, como era pues su mejor futbolista junto con Erling Haaland, pero ha sabido ajustar las piezas y sobre todo Nico ha dado un paso al frente y ahí ha sabido más o menos suplir un poquito la baja del centrocampista español. Ahora mismo ellos en Premier están Segundos segundos, a pero le ves 2 puntos del Arsenal. ¿tú les ves con posibilidades de poder luchar al Arsenal esta Premier? Porque yo al Arsenal le veo un equipo muy rodado, ¿eh? O sea, un equipo rodillo en este caso, perdón, me quería decir. Sí, y sobre todo porque nadie tiene la experiencia de Pep luchando por estos títulos y y en estas carreras tan largas. Lo dijo el propio Pep cuando ganó al Fulham hace un par de jornadas. Dice, la carrera por la Premier League, y hablo por experiencia, es muy larga. Y con toda la razón del mundo, y hablando básicamente de números, no era la primera vez que llegaba a los meses de febrero, marzo, abril, que es cuando se decide en realidad la Premier siempre. Siempre llegaba a segundo, a 4, incluso 5 puntos del líder o de en ese momento el gran favorito,
y la Premier se la acababa llevando el City de Guardiola. O sea que el Arsenal sigue siendo favorito, absolutamente. La derrota contra el Aston Villa de Unai Emery en la última jornada, este fin de semana, ya lo ha apretado un poquito todo, que ahora mismo está el Arsenal primero con 33 puntos, segundo el City con 31 y tercero el Villa con 30. No quiere decir que el Arsenal sea menos favorito, yo lo sigo viendo como el gran candidato, pero el City de Guardiola va a apretar, sobre todo porque Erling Haaland está en el mejor momento de su carrera, porque ha recuperado a Phil Foden, porque ha sumado a la causa a Ryan Cherky, que es un futbolista descomunal, porque como te decía antes, Nico está muy bien, porque aunque siguen sufriendo atrás, las prestaciones defensivas del equipo han mejorado, o sea que el City está más que metidísimo en esta carrera por el título de la Premier, sin ser ahora mismo a lo mejor quizá el gran candidato, pero sí favoritísimo como siempre. Hay una gran diferencia, ¿no?, entre el City del año pasado y este, ¿no? Tú lo sientes ya, ¿no? Enormemente, enormemente y además sobre todo por sus piezas y puntos clave. Aparte de todo lo que pasó el año pasado, sobre todo con la lesión de Rodri Hernández, que cambia mucho la película, que el City se viene abajo porque no tiene un sostén en el centro del campo, que los fichajes de invierno pues ayudan un poquito a subir las prestaciones del equipo, pero no lo cambian todo. Es decir, llegan Kusanov, Marmoush, Nico y Víctor Reis en el mercado invernal. Lo hacen medianamente bien alguno que otro, pero no cambia el equipo drásticamente, sino es simplemente un paso al frente de otros jugadores que habían estado dando un nivel muy bajo, lo que ha permitido cambiar al City. Este año es diferente, el empaque defensivo es otro, ha configurado el centro del campo de otra manera y sobre todo que Haaland vuelve a estar tan fino, incluso más fino que nunca. Él mismo reconoce que se siente más cómodo y más libre que las temporadas anteriores. Está haciendo goles a cascoporro el noruego, incluso para clasificar a Noruega al Mundial del próximo verano. Cierto. Y ahí se ha sumado sobre todo Phil Foden. Estamos hablando de un jugador que en la 23-24 fue el mejor jugador de la temporada en la Premier y jugador del año para la PFA, para la Asociación Profesional de Jugadores, y que la temporada pasada fue un espejismo, también por problemas un poquito de salud mental, pero Foden desapareció. Futbolísticamente era nulo, un jugador que no era ni siquiera la sombra del futbolista que encandiló en la 23-24 y este año ha vuelto. Lleva 3 partidos consecutivos marcando, hizo 2 goles contra el Leeds para sacar la victoria, marcó otros 2 goles contra el Fulham, un golazo desde fuera del área muy propio de Foden, de ese cañonazo que saca de vez en cuando con la pierna izquierda desde fuera del área, y volvió a marcar en la última jornada contra el Sunderland. Está muy bien y además lo decía Pep Guardiola, no es solo cuestión de números, que los está volviendo a hacer muy buenos, sino las sensaciones que transmite. O sea, Foden vuelve a ser Foden por lo que es con el balón en los pies, no tanto por lo que acaba marcando o asistiendo, sino por esas sensaciones de ser un jugador que marca las diferencias en espacios reducidos, moviéndose, conduciendo el balón, asociándose muy bien tanto con Haaland como con Doku, como con Cherky. Ahí Foden vuelve a ser un futbolista determinante y que llega en un muy buen momento de forma al partido contra el Real Madrid, y que estuve mirando datos porque creo que entre hoy y mañana saldrá un artículo en el periódico, en el diario Sí. AS, sobre Foden de cara a ese encuentro contra los blancos, que es su segunda víctima favorita. La que más es el Borussia Dortmund, en competición europea, quiero decir, y después viene el Real Madrid. O sea que Foden llega al Bernabéu contra uno de los equipos que mejor se le da. Te voy a preguntar, ahora mismo, viendo este Real Madrid y viendo los mayores aciertos de este City, ¿por dónde tiene que tener el Madrid miedo? ¿Cuál es el arma en el que tú crees que le puede hacer mucho daño el City al Real Madrid? Sé que me has hecho antes una visión un poco general, un poco de todo, pero Sí. algo más concreto que me digas, pues mira, el desequilibrio ahora mismo de Foden en esta banda por esto, por no sé cuántos. Ahora mismo, ¿por dónde crees que le puede hacer mucho daño a este City de lo que estás viendo a este Real Madrid? Pues por puntualizar, te diría, ya no solo fijándome en el City, sino también en el Real Madrid, en la banda derecha del Madrid, extremo zurdo del City, Jeremy Doku. ¿Por qué? Primero, por el buen momento que ha atravesado Doku, que ha pasado de ser un jugador que la toma de decisiones era ciertamente errónea muchas veces, a este año es, junto con Haaland y con Foden, la estrella del equipo. Está en un nivel superlativo, siendo determinante, muchas veces imparable, unos cambios de ritmo, la capacidad de regate que tiene el belga, impresionante, y además lo está acompañando con buenos números, que siempre se le había recriminado a eso. Y el tema que se enfrenta a una banda como la del Real Madrid, en la que no está Carvajal, en la que no está Trent después de lesión, en la que hay Veremos dudas. a ver qué pone, porque ayer cascó a Raúl Asencio, que es Exactamente. absolutamente descomunal. Yo creo que va a meter a Valverde.
Es que bueno, creo que va a meter a Valverde. Por eso te digo que yo creo que es el punto clave, porque hay muchas dudas en el Madrid con respecto al lateral derecho y muchas certezas en el City con Doku ahora mismo. Es que yo creo que esa es la zona ahora mismo, esa es la zona más complicada, sin ninguna duda. Dice, mira, aquí un poco de coña, dice Orián, dice, oye, podemos no presentarnos y perder solo de 3 goles y ahorramos la humillación. Y luego por también preguntarte cuál es la zona más débil, por dónde puede hacer daño este Real Madrid al Manchester City, dónde crees que le puede hacer daño y sobre todo viendo lo que hay, lo que tiene este Madrid. Pues el City sigue teniendo problemas, incluso cuando tiene el viento a favor, le ha ocurrido durante 2 jornadas seguidas, también propicio del ritmo que tiene la Premier y de foco el fútbol loco y los vendavales de juego ofensivo que se desencadenan aquí, pero que el Bernabéu es un escenario muy propicio para ese tipo de cosas. Pero en la transición defensiva ahí sigue sufriendo un poco, en el tener que volver hacia atrás, porque aunque Nico, como te he dicho, está muy bien y no paro de elogiarlo, Nico no es Rodri. Todavía le queda para llegar a ser Rodri. Entonces ahí incluso el problema que ha tenido el City es que 2 partidos en los que Guardiola se ha permitido un poco el lujo de darle descanso a Nico por esa necesidad de dosificar al que es ahora su pivote titular, cuando han perdido a Nico, no por lesión, sino porque lo ha sentado en el banquillo, es cuando el Leeds le empata y cuando el Fulham de un partido hace el fin de semana, o sea, entre semana, que fue la jornada intersemanal en Premier, iba ganando 1-5 el City, acaba 4-5. Y fue justo después de quitar a Nico del campo. Ahí el Fulham se tira en ataque, el City, pues se le baja se le va la tensión del partido, cree que lo tiene ya hecho, porque con un 1-5, pues yo creo que te puedes permitir ese lujo de relajarte, pero se le vuelven a ver un poquito las costuras defensivas de la temporada pasada. Es un equipo que, digamos, en el balón parado defensivo no me está terminando de encantar a la hora de defenderlo, porque No te Donnarumma... preocupes, pero eso no te preocupes, que el Madrid el balón parado lo utiliza muy poco o tirando a absolutamente nada. Así que por Pero eso aún no te así, preocupes. el hecho de contar con o jugar a tu favor con las dudas que todavía puede generar Donnarumma por arriba, que es un gran parador y que ha dejado muy buenas intervenciones en Premier, pero que por arriba sigue siendo el del Paris Saint-Germain, y ahí pues el hecho de que el City no está defendiendo bien el balón parado, pues puedes jugar un poquito con eso a tu favor, más esa transición defensiva en momentos de zozobra un poquito del City, que siempre llegan minutos 60, 70 de partido, hay un tramo en el que parece que bajan un poquito de marchas. Lo consiguieron por lo menos solucionar contra el Sunderland, que ganaron 3-0 sin problema y no tuvieron como esa desconexión tan bestia como contra el Leeds y contra el Fulham. Pero ahí es donde yo creo que puede estar el tramo decisivo del partido para el Madrid en caso de que empiece a ser muy negativo el resultado en el primer tiempo. Que no lo creo tampoco, que por lo menos mi sensación es con la necesidad con la que llega el Madrid a este partido, con la necesidad no de puntos, sino lo que estábamos hablando al principio, ¿no, Rubén? De necesidad de demostrar ante los tuyos que oye, que esto tiene que tirar para adelante y también con el respeto con el que va a llegar el City al Madrid, porque viene de la temporada pasada que le peguen un buen rapapolvo. No, si eso es, te digo que yo creo que es el principal arma que tiene a día de hoy el Madrid, ¿eh? Que sigue Sí, siendo ese claro, equipo que en jugar con Europa ese has tenido. respeto. Y en el Bernabéu, repito, también es muy importante lo del tema del Bernabéu. Esto si fuera en el Etihad, ya te digo yo que esto Sí, que pintaría un poquito peor. pintaría en bastos totalmente. Perdona, que te he cortado. No, te decía justamente eso, que el Madrid también va a jugar con el respeto con el que va a llegar el City al Bernabéu y que no va a llegar ni muchísimo menos diciendo, oye, nosotros somos buenísimos y aquí vamos a pasar por encima de cualquiera, porque si no lo estarían haciendo en la Champions, que no lo han hecho, que han tenido un par de despidos, sobre todo el último contra el Leverkusen en casa, porque Guardiola se les fue la mano con las rotaciones y pincharon, y después en Premier, si estuviera también el City, pues estaría o a la par o por encima del Arsenal, y la realidad es que todavía tiene cosas que mejorar el equipo de Guardiola y como te digo no es un equipo perfecto, que está muchísimo mejor, años luz de lo que fue el City en la temporada pasada, pero que llega yo creo en un bastante mejor momento el equipo de Guardiola ahora que el de Xabi Alonso. Es fácil, si nos juntamos tú y yo y 9 más, llegamos también mejor. ¿Qué se dice allí? Porque claro, entiendo que todo esto también se está conociendo, ¿no? La situación de Real Madrid, se está hablando mucho de que puede ser una final para Xabi Alonso. Hoy has recogido un poco de información sobre lo que se está diciendo de este Real Madrid y si realmente quizás
lo estamos viendo todo muy negro, pero allí lo ven con mucho más respeto por algo en especial. ¿Hay algo en especial que, más allá de la mística del Bernabéu, no sé, un Mbappé, un Vinicius, un algo, no sé? Pues no, o sea, sí que es verdad que se ha hecho bastante con los medios ingleses de la situación por la que pasa el Madrid, sobre todo por la situación por la que pasa Xabi Alonso, además de bueno, pues por lo inesperado, yo creo que tanto para el madridismo como para, yo creo que la prensa internacional y muchos de los que veíamos esto desde fuera, que nos sorprende que Xabi Alonso, un entrenador que venía a hacerlo también en el Bayer Leverkusen, le vaya así. Pero en la prensa estos días he visto bastante sorpresa porque Xabi Alonso fue también uno de los entrenadores que se relacionó con el banquillo del City como posible sucesor de Guardiola. Guardiola al final acaba renovando en noviembre del año pasado para ampliar su vinculación con el City 2 temporadas más, cuando parecía que podía ser la pasada su última campaña en el City, con todo lo que pasó en el club, en cuanto a resultados deportivos y demás. Pero terminó renovando y uno de los nombres que sonó fue el de Xabi Alonso. Entonces se ha relacionado eso, pues un entrenador que tenía una pues referencia o venía con muy buen currículum para ser incluso eso, sucesor de Guardiola en el City, que no es cualquier cosa, y ahora está pasando por una situación bastante controvertida en el Real Madrid. Incluso te diría que, aunque obviamente el City es el rival y es el que más está prestando atención a la situación que atraviesa el Real Madrid, por el momento que pueden aprovechar ellos para hacerle daño al conjunto blanco, para encarrilar la clasificación a octavos de final, metiéndose ya de lleno en el top 8, porque ahora mismo creo que el City está noveno, justo un pasito por debajo, empatado, si no recuerdo mal, estoy aquí. Empatado a 10 puntos con el Sporting Sí. de Portugal, con el Dortmund, con el Chelsea, pero ahora mismo está fuera del top 8, o sea que una victoria lo metería de lleno, incluso le permitiría superar al Real Madrid. Pero te decía que lo más curioso es que estos días se están hablando más de Xabi Alonso, de su situación en el Liverpool, o sea, de su situación en el Madrid, ya El se me ha Real Madrid, escapado ahí sí. un poquito. Sí, también estáis ahí con el En el Liverpool. Liverpool, que hay quienes ya están diciendo, oye, ¿y si se cargan a Xabi Alonso, por qué no lo llamamos nosotros para suceder a Arne Slot? O sea, que hay Para que veas, para que veas. quienes están más pendientes de Xabi Alonso. El Liverpool ahora mismo que tienen también sus cosas y sus movidas, tanto deportivas como extradeportivas, como el propio Manchester City, que bueno, es el rival, pero que yo creo que está más centrado en lo deportivo ahora mismo. Te voy a hacer la difícil de todas. La tengo que hacer ya siempre y lo sabes, porque además me gusta meterte en un berenjenal para yo luego sacar A ver, clips a si es ver. necesario. Júgatela con un resultado. Un resultado. Antes de nada. ¿Viste el Madrid-Celta ayer? ¿Lo viste? No lo vi entero, lo vi Qué a suerte trozos. tienes, tío. Qué suerte tienes. Lo vi a trozos. Pero ya en serio, viendo lo que viste ayer y viendo los últimos Madrid, es verdad que estoy de acuerdo contigo. Seguramente el Bernabéu puede hacer Sí. mucho. Y el partido de Champions sí, y contra Guardiola, que eso también calienta, ¿no?, al madridismo, y quizás porque tengan vergüenza torera, que yo no sé si lo tendrán o no, pero con todo eso y más lo que has visto, más lo que has visto del City, más cómo le gusta ataca el City, más cómo defiende el Madrid, más cómo ataca el Madrid, más cómo defiende el City, un resultado para mañana. O sea, para mañana no, para pasado, perdón. Eh, Se siente. Teniendo en cuenta que además el City, o sea, el Madrid ha perdido a Militao ahora también. No, ¿quieres que te dé la lista de lesionados? Te lo digo si quieres, Venga, ¿eh? para seguir recuerdo un Pues poquito. mira, te voy a decir. Kylian Mbappé va a jugar, pero con un dedo roto. Eso sí, eso lo sé. Por aquí, espera, que lo tengo un botón por aquí. Dame un segundito. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Militao 4 meses de baja, Mbappé dedo roto, Camavinga llega tocado, irá convocado, pero no sabe si jugará a inicio. Rudiger tocado, Hausen casi seguro no llega. Unidos a los que ya sabemos: Carvajal, Trent Alexander-Arnold, toda esta gente. Y enfrente llega Haaland muy bien, Foden muy bien, Doku muy bien, Cherki muy bien. No sé si has visto la asistencia de Rabona que se ha hecho tan viral. Sí, sí. Eh, pues siento ser pesimista, pero 1-2, 1-3. Y yo creo que no está siendo totalmente. O sea, no está siendo totalmente realista. Venga, 1-2, 1-2-1-3. Te lo voy a apuntar el 1-2, 1-2-1-3 para 1-3. ti. Pablo Montaño, no te quiero quitar más tiempo. Gracias de corazón por haber estado. Dice, no seas tan generoso, Pablo. Dice por aquí. Por cierto, antes te mandó No, un también saludo a soy alguien. realista porque al final muchas veces nos la pegamos con estos resultados. Pero es verdad que, por ejemplo, los dos de la temporada pasada
a favor del Madrid, los dos los acerté, que me acuerdo lo comenté con los compañeros Es verdad. del larguero, que los dos dije que el Madrid se lo llevaba por delante y así fue. Y en esta sí que veo al Manchester City pudiendo hacer sangre y daño en el Bernabéu. Bastante más. Bueno, es que te digo y repito, que si nos juntamos unos cuantos, igual competimos mejor que el Madrid, y ese es el tema. Bueno, antes te ha saludado alguien con mucho cariño por aquí, no, ahora mismo no lo he visto, pero no quería molestarte justo en ese momento y no quería darle. Grande Pablo, por aquí te pone la gente, para que veas, tío, que la gente te quiere mucho en mi canal. Pues yo también. Paul Montañiar, ya sabes, esta es tu casa. Cuando tú quieras, puedes entrar. Aquí ya es verdad que somos más blancos que un lavabo, pero bueno, que todo persona es bien recibida y sobre todo tú. Cuídate mucho, tío. Un abrazo muy grande y como siempre sabes, Rubén, que encantado de pasarme a tocar la puerta de tu casa y que cada vez que me Estás quieres aquí abrir, yo estaré encantado de pasar. Un abrazo, Pablo. Cuídate. Hasta luego. Adiós. Abrazo grande. Adiós. Chao a todo el Adiós. mundo. Bueno, nos quedamos por aquí. Ha habido